Hola, buenos días, buenas tardes o muy buenas noches del día 10 de julio de 2024 desde España, donde voy a proceder a una nueva lectura referente a la psicopatía para poder de alguna manera ayudar a toda esta gente que ignora por completo con quién se está relacionando, qué tipo de entorno es el que puede tener y que desconoce totalmente. Esta lectura, como ya os he avanzado en otras ocasiones, son artículos que vienen llegándome todas las mañanas y que, bueno, pues mientras pienso en levantarme, pues leo todos estos artículos. Y como no, vuelvo a repetir, se trata de todo lo que va relacionado al mundo de la tríada oscura. Esta lectura en particular la ha escrito por Carlos Mocín Torres y como título es La psicopatía. Una vez más, bueno, será reiteración, pero creo que puede ser de vuestra utilidad. Y dice así: la definición de psicópata es el trastorno de personalidad definido por unas características conductuales, interpersonales y afectivas. Cuando hablamos de características conductuales, son aquellas acciones de riesgo y que buscan sensaciones nuevas como la impulsividad, o los diferentes actos delictivos que puedan ocasionar este tipo de conductas. Dentro de las características interpersonales podemos mencionar a los egocentristas, a los manipuladores, a los arrogantes, a esa gente sin capacidad de empatía que gozan de una gran astucia y de una gran crueldad. Y además de todo eso disfrutan con la extorsión y el abuso. Y dentro de la característica afectiva, para ellos los afectos son emociones totalmente superficiales, son incapaces de establecer vínculos significativos con los demás. No tienen remordimientos, ni tienen sentimiento de culpa, ni de desprecio. Es más, sí que tienen desprecio, pero desprecio del bienestar y de los derechos de los demás. El objetivo del psicópata es el control absoluto. Es la predisposición biológica a la crueldad. El psicópata que delinque siempre reincide por tener una deficiencia del cerebro emocional. La psicopatía se evalúa con la escala de psicopatía revisada de Robert Hart, que es la escala de PCLR, donde el factor 1 recogerá los elementos interpersonales y afectivos, y el factor 2 se asocia al comportamiento antisocial e impulsivo del psicópata. Los ítems o caminos de los dos factores de esta escala de psicopatía de Robert Hart, PCLR, en este factor primero, que es el que hemos hablado, que recoge los elementos interpersonales y afectivos, podemos mencionar el encanto superficial y la locuacidad, el sentimiento de grandiosidad personal, la mentira patológica, la manipulación, la falta de sentido de culpa y de arrepentimiento, las emociones superficiales, la insensibilidad y la falta de empatía. Además, no reconoce la responsabilidad de sus actos. En el factor 2, como hemos mencionado, es donde se asocia el comportamiento antisocial e impulsivo. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de que tienen las siguientes características. Es la búsqueda que tienen de sensaciones, el estilo de vida parasitario,
la falta de autocontrol de ellos mismos, los problemas de conductas precoces, no tienen metas que sean realistas, les caracteriza su impulsividad del mismo modo que su irresponsabilidad, son propicios a cometer delitos en su etapa juvenil. Además, también son proclives a la violación grave de la libertad condicional cuando están en prisión. Hay 3 variables adicionales, que es la conducta sexual promiscua, son las muchas relaciones maritales breves y la versatilidad delictiva. Los delincuentes más violentos son los que tienen mayores opciones de reincidir una vez salen de la cárcel. Más hombres que mujeres son los psicópatas. Los sujetos detenidos con tendencias psicopáticas tienen problemas mentales como la depresión, el trastorno bipolar y el trastorno de la personalidad, sobre todo. Los precursores de la psicopatía adulta, hay algunos autores que creen que la psicopatía deriva de problemas de conductas mostrados de modo temprano en la vida. Por eso se intenta predecir esto a partir de la conducta antisocial y de la agresividad mostrada en la infancia. Pero no debemos olvidar que una cierta delincuencia en la adolescencia es normal. Los niños con trastorno disocial y otros problemas de conducta desarrollan con mayor probabilidad carreras delictivas de adultos, pero solo un subgrupo desarrolla una psicopatía. Para predecir la psicopatía desde la infancia hay que estudiar en esta etapa los elementos básicos de ese trastorno, o sea, los afectivos y los interpersonales, y no tanto la conducta externa agresiva y antisocial. Definiendo la psicopatía juvenil, el modelo de los 2 factores de la psicopatía adulta aplicado a los niños que muestran problemas de conducta, el primer factor sería el factor de insensibilidad, que describe la conducta que es agradable pero falsa, así como la incapacidad de mostrar empatía o sentimiento de culpa. En esta definición de psicopatía juvenil, el factor 2 es la impulsividad o los problemas de conducta. La impulsividad, ese pobre autocontrol de que también hemos mencionado anteriormente, y esa conducta delictiva, es precisamente esta estructura la que sirve de utilidad para diferenciar entre los trastornos de conducta y la psicopatía, y para determinar cuáles son o cuáles entre los niños que manifiestan trastornos de conducta muestran los precursores tempranos de la psicopatía. Sabemos que la presencia de rasgos de insensibilidad junto a problemas de conducta significativos ayuda a definir un subgrupo de delincuencias juveniles. Los jóvenes con rasgos propios de la psicopatía se diferencian de los que no lo son en la edad de inicio de los actos agresivos y antisociales. El número de conductas violentas, la gravedad de los delitos y la probabilidad de la reincidencia. Los estudios dicen que son las dimensiones afectivo-interpersonales, como la insensibilidad, las que predicen el mayor riesgo de desadaptación a largo plazo. Así, el mayor déficit que se da en la psicopatía, incluso a una corta edad, es el pobre desarrollo de las emociones morales.
El papel de la empatía es la disposición central que lleva a los sujetos a comprender y compartir el estado emocional del otro. Contribuye a un sentido de vinculación y responsabilidad hacia los demás. La empatía tiene su origen en la biología y sus primeros signos aparecen a los 2 días de nacer. Hay diferencias individuales en esta cualidad, por eso se la considera como un factor de riesgo o quizá de protección. La empatía es la emoción moral fundamental que inhibe la violencia. Hay estudios que prueban la relación directa que hay entre el déficit en la empatía y la conducta agresiva. Hay déficit de empatía en los jóvenes que presentan tendencias psicopáticas y aparece relacionado con la insensibilidad que hay en sus tendencias violentas. El papel de la habilidad de perspectiva social en los psicópatas, la empatía está disminuida ante el dolor ajeno. Para que alguien se preocupe por la otra persona, debe poseer la capacidad cognitiva de comprender los estados psicológicos internos de ésta. A esta habilidad se le llama toma de perspectiva y se la considera como la piedra angular en el desarrollo de los niños. A medida que el sujeto va madurando, se hace menos egocéntrico y debe ampliar su visión del mundo para incorporar la opinión y las experiencias de los demás. La acción moral implica que los niños aprendan a identificar estados emocionales que se dan en los otros niños, así como a predecir los tipos de comportamiento que mejoran las emociones positivas en los demás. Para Kohlberg, la conducta antisocial y los déficits en empatía y en el sentimiento de culpa son el resultado de no haber desarrollado el razonamiento moral. El papel de la habilidad de la perspectiva social, que es la capacidad de discernir los estados psicológicos de los demás. Estas habilidades de perspectiva social, Rol-Talkin, no pueden considerarse como un marcador específico de la psicopatía. Y esta perspectiva social critica a Kohlberg, que tiene una visión demasiado estrecha de la moralidad. Sin embargo, Kagan y Damon señalan que las teorías morales que se basan en el razonamiento y en la deducción no recogen la idea de que la moralidad depende más de los procesos afectivos que de los procesos cognitivos. Estos autores dicen que la persona decide sobre el bien y el mal por sus sentimientos y por su vinculación hacia los demás. Este argumento encaja con los informes de los psicópatas, los cuales explican que ellos pueden comprender, es decir, tienen la tarea cognitiva de que alguien está sufriendo, pero que no lo pueden sentir, que eso sería la tarea emocional. Ante esto, los investigadores quieren comprender esos déficits afectivos que imposibilitan la sensibilidad de esos niños en riesgo de ser psicópatas y les inmunizan al dolor ajeno. Hay una hipótesis de que los delincuentes psicópatas tienen un temperamento único, el cual, sumado a unas experiencias negativas vividas en la niñez, pueden dar lugar a la insensibilidad ante el dolor ajeno. El factor temperamental de la psicopatía es la hipótesis de la ausencia del miedo. Pero este factor temperamental sería necesario, en principio, darle un significado
al concepto temperamento, que son las diferencias individuales basadas en la constitución del sujeto que existen en la capacidad de reacción y de autorregulación. Constitución es la estructura biológica perdurable del sujeto y la capacidad de reacción implica la manifestación de los afectos, la actividad motora y las respuestas que están relacionadas con ese factor temperamental. Además, tenemos la autorregulación, que se refiere a la atención, la tendencia a acercarse o a alejarse de una situación o la inhibición conductual. Algunos autores han intentado predecir la psicopatía a partir del temperamento. Se ha considerado la conducta antisocial como una tendencia a buscar nuevos estímulos y a una incapacidad para demorar la gratificación. Muchos delincuentes han mostrado puntuaciones muy elevadas en impulsividad y en susceptibilidad al aburrimiento. Gray señala que esas tendencias se relacionan con una activación excesiva del sistema de activación de la conducta, o también conocido como BAS. BAS, o sistema de activación de la conducta, es un sistema neurológico que controla los impulsos de conseguir metas. Pero este sistema no parece que sirva para descubrir los rasgos de insensibilidad de los psicópatas. Otra disfunción del temperamento es la ausencia de tener miedo. Eso contribuye al despego emocional y a la falta de empatía. La inhibición del miedo es un elemento esencial en el desarrollo de los componentes del malestar afectivo, de la conciencia y de las emociones morales de los niños, es decir, la empatía y los remordimientos. El sistema de inhibición conductual, conocido también como BIS, y la psicopatía, podemos decir que el BIS es el sistema de inhibición conductual. Este sistema es sensible a los estímulos de castigo y la ausencia de refuerzo. Se cree que este sistema produce ansiedad e inhibe la conducta en la presencia de un estímulo nuevo, un estímulo que suscite miedo y ante señales que anuncian un castigo. Muchos autores han señalado la baja actividad del sistema de inhibición conductual BIS y con ella la ausencia del miedo que manifiestan los psicópatas. El psicópata reaccionaría ante la imagen de una cara que sufre como lo hace ante un castigo, pero con una baja respuesta debido a la pobre capacidad de reacción que presenta su sistema de inhibición conductual o BIS. El apoyo para la relación entre el BIS y la psicopatía procede de la dificultad que tienen los psicópatas en adquirir respuestas condicionadas de miedo y en aprender a evitar el castigo. La idea de que un temperamento insensible es el precursor de la psicopatía solo es una hipótesis. Es la insensibilidad de los psicópatas la que les hace o la que les ha llevado a una vida criminal, o es en su infancia difícil lo que les ha impedido vincularse con el resto de los seres humanos. Para ello,
Seguiremos con este artículo hablando del apego y la psicopatía. La teoría del apego es la relación temprana entre el niño y su cuidador principal, porque es la primera experiencia de vinculación. Algunos autores relacionan el apego con las emociones morales y las conductas antisociales graves. Sugieren que la ausencia de empatía podría indicar la ausencia de apego con los padres u otros adultos sustitutos, lo que lleva a una falta de identificación con el orden social y moral. Pero, ¿de dónde proceden los déficits afectivos que ciegan la sensibilidad de los niños? La teoría del apego no está demostrada en estudios longitudinales, así que no es más que otra hipótesis. Pero llegados a este punto podemos sacar unas ciertas conclusiones, como bien nos dice el autor de este artículo. Los psicópatas actúan como si estuvieran aislados de la sociedad. Muestran un despego emocional total. Las teorías sobre psicopatía señalan que la carencia emocional se origina en la infancia y se va acrecentando con el tiempo. Y sobre todo hay que destacar los modelos del apego y del temperamento para poder explicar el despego emocional de los psicópatas. Una hipótesis importante es la que el temperamento sin miedo prepara el terreno para la aparición de la psicopatía, mientras que el apego actuaría como un mediador que puede ayudar a reconectar a los niños nacidos con desapego emocional. También podríamos estar hablando de la tendencia biológica hacia el temperamento, que puede ser la responsable de la insensibilidad hacia el apego. Es improbable que una variable actúe en solitario en el desarrollo de la psicopatía. Es más probable que existan muchos caminos que lleven al desarrollo de la psicopatía. Y seguramente habrá una interacción entre factores genéticos, individuales, parentales y ambientales. Hablando del tratamiento, podemos decir que los programas que buscan cambiar el componente cognitivo de los psicópatas o lo que hacen es la toma de perspectivas y de habilidades sociales, pero todas ellas han fracasado en ese tratamiento. Si hablamos de prevención, diremos que la prevención es el tratamiento de los chicos que muestran insensibilidad emocional. Pero para todo ello habría que haber una intervención y sería centrarse en desarrollar vínculos paternofiliales, en utilizar estilos basados en recompensas y no en castigos, en ayudarles a desarrollar aficiones o habilidades que sean importantes para ellos. No se puede lograr que los jóvenes psicópatas lleguen a curarse, pero quizás se pueda trabajar con ellos para que de adultos no sean unos criminales peligrosos. Los ítems o caminos que se evalúan en la escala de la psicopatía para jóvenes de Robert Hart, diremos que en el ítem 1 la imagen que nos dan es de una persona falsa y nos refleja el estilo de relación insincero y superficial. En ella aparece bajo una luz favorable. Aunque parezca buen chico, si realmente nos fijamos, veremos que es demasiado amable y buen chico. Por eso esa imagen personal falsa. El segundo ítem
es ese grandioso estilo de vida personal, mostrando arrogancia. El psicópata se ve como alguien superior. Sus problemas no son su culpa, sino de los otros, o incluso de las circunstancias que le rodean. El ítem 3 nos marca la búsqueda de estimulación, es decir, esa necesidad crónica y excesiva de estimulación novedosa. Corren riesgos para buscar excitación, por ejemplo las drogas. Su atención es muy breve y se quejan de que la escuela o el trabajo son demasiado aburridos. El ítem 4 nos habla de la mentira patológica. El mentir y el engaño es su estilo de relación con la gente. Mienten mucho, tienen excusas para todo y además rompen muy pronto todas sus promesas. El ítem 5 nos habla de la manipulación para obtener un beneficio personal. Usan el engaño para estafar y manipular a los demás. Son actividades delictivas o no. Muchas veces son prácticas legales, pero poco éticas, pero siempre despreocupados con sus efectos en las víctimas. El ítem 6 nos habla de la falta de remordimientos. No se preocupa por las consecuencias negativas de sus delitos y de su conducta en general. Dice que no le preocupa lo que ha hecho y que no siente ninguna culpa. Otras veces puede decir que lo lamenta, pero cuidado, es mentira. La ausencia de remordimiento se manifiesta de formas diferentes, como por ejemplo no ver la gravedad del delito porque está justificando sus acciones. El ítem 7 es el afecto superficial. Los vínculos de este tipo de individuos son superficiales, con los demás fingen totalmente los sentimientos. El ítem 8 es la insensibilidad y la falta de empatía. Es esa despreocupación por los derechos y sentimientos y bienestar de los otros. Solo se preocupa por su bienestar y ve a los demás como objetos para utilizar. Son verdaderos egocéntricos. El ítem 9 es la orientación parasitaria, es decir, explotar a los demás. Procura no trabajar y depende de familia y amigos para poder subsistir. Hace que los demás hagan lo que él debería hacer, pero lo hace con amenazas o coacciones, o bien aparentando una total indefensión. No le importan los costes que esto suponga para los demás. El ítem 10 es el pobre control de la ira. No controlan su cólera. Se enoja y se frustra a menudo. Entonces reacciona con violencia. No soporta las críticas o sanciones. El ítem 11 nos muestra la conducta sexual impersonal. Sexualidad sin afecto. Muchas relaciones triviales, infidelidad, prostitución, participar en muchas variedades sexuales o bien participa en agresiones sexuales. Ítem 12. Problemas tempranos de conducta. Se describe a un joven que de niño, con menos de 10 años más o menos, ha mostrado serios trastornos de conducta, como por ejemplo robos, mentiras persistentes, vandalismo, bullying, fugas de casa, actividad sexual precoz, etcétera, etcétera. El ítem 13 nos habla de falta de metas, sin voluntad para hacer planes y compromisos, vive al día, cambia sus planes con frecuencia y no le preocupa para nada el futuro. El ítem 14, la impulsividad, esa conducta impulsiva sin reflexión ninguna, no ve las consecuencias de sus actos, deja el trabajo sin razón, abandona la escuela sin razón, su hogar sin razón, una relación sin razón, etcétera, etcétera, etcétera. El ítem 15, la irresponsabilidad,
no cumple con sus obligaciones, conduce con temeridad, no abona esas deudas que tiene impagadas. El ítem 16, el fracaso para aceptar la responsabilidad, no se responsabiliza de sus acciones, siempre tiene excusas absolutamente para todo. El ítem 17, relaciones interpersonales inestables, son relaciones inestables, sí, y además turbulentas, y además de todo eso les duran muy poco. El ítem 18, aquí no tenemos una definición, solamente podemos decir que son la conducta delictiva grave. El ítem 19 es la violación grave de la libertad condicional. Este ítem, este camino, describe al joven que ha cometido 2 o más violaciones de la condicional o que ha intentado escapar de un centro de internamiento o centro penitenciario. Y el ítem 20 es la versatividad delictiva. Ha participado en muchos tipos diferentes de delitos desde que cumplió apenas los 11 años. Y aquí solamente os diremos que los 3 últimos ítems coinciden con el TAP y con conductas delictivas. Los 3 últimos ítems, como bien habéis escuchado, es la conducta delictiva grave, la violación grave de la libertad condicional y la versatividad delictiva. Y con esto damos por finalizada la lectura que nos ha ofrecido este gran articulista y estudioso de la psicopatía, como es Carlos Mocín Torres. Muchísimas gracias y espero que os sea de ayuda esta lectura sobre este tema. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.